Te voy a pedir que me regales unos minutos de tu atención. Prometo no ser muy tardado. Y lo titulé a este mensaje, Un día a la vez. Un día a la vez. A veces en la prisa de la vida, algunos podemos vivir mucho en el pasado, en lo que sucedió, o estamos viviendo muy al futuro, en lo que va a pasar, en ansiedad. Y cuando tenemos momentos de estar en el presente, también tenemos momentos de ansiedad, de qué está pasando. Y hacemos este tipo de comentarios. La siguiente: hoy no fue mi día. ¿Cuántos hemos dicho eso? Seamos honestos. Sean bien honestos. ¿Quiénes vinieron los honestos a hoy? Hoy no fue mi día. Creo que alguna vez en la vida lo hemos pronunciado y creo que es correcto pronunciar, expresar esas palabras de lo que sentimos. Sin embargo, a lo mejor algunos ya tenemos días, semanas, meses, años con esa frasecita, hoy no fue mi día. A lo mejor no con esas mismas palabras, pero sí con el mismo sentir. Maldiciendo pues el día, la semana, los años. Y a lo mejor tú dices, no creo. Pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa. A lo mejor ella te puede decir, oye, sí es cierto. Últimamente has sido muy negativo, muy pesimista. Y con eso en mente quiero que me acompañen a leer 1 Samuel 30. Va a estar en las pantallas. Vamos a empezar. Y dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas, o sea, sus enemigos, habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas, se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias. Lloraron a más no poder. ¿Alguna vez has llorado hasta que se te secan las lágrimas? Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. En otra versión dice que puso su confianza en el Señor. En otra versión menciona que encontró ánimo en Dios. Y dice, entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. El efod era un vestuario que se usaba para entrar en la presencia de Dios. Dice, así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Por qué no le dices a la persona que está encima de ti, le dices, vas a recuperar todo lo que te han quitado? Y es una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque David todavía no era el gran rey que todos conocemos. Al contrario, estaba en una temporada donde Saúl, que era el rey actual, lo estaba persiguiendo para matarlo. Así que David tuvo que huir de Israel y se fue a meter con los filisteos, que eran los archienemigos de Israel. Quién sabe cómo le hizo, pero se metió con los filisteos, se sitió en una ciudad, la ciudad de Siclag. Y en ese tiempo había guerra. David, siendo líder, tenía a cargo hombres, iban a ir a la batalla, se quiso unir al ejército de los filisteos, pero cuando vieron a David dijeron, este vato es israelita, es israelita. Entonces no me convence que venga con nosotros, porque no vaya a ser que a la hora de la hora se vaya en contra de nosotros. Entonces es mejor que no vengan, no lo necesitamos. Y lo devolvieron a su casa. Y cuando volvió a su ciudad encontró todo lo que acabamos de leer. Su ciudad destruida, sus mujeres, sus esposas, sus hijos, se los habían llevado. Y eso, familia, es tener un mal día. Eso es realmente tener un mal día. A veces nosotros se nos arruinó el día porque desde que
nos despertamos y bajamos y no había huevos en el refrigerador. Y luego sales y está ponchada la llanta, llegas tarde al trabajo. O a veces no te dio tiempo de ir al Costco. O a veces tenemos tantos pendientes que las horas no nos dieron para estar en todos. O la fila del banco estaba muy larga. Y pequeños detalles que nos arruinan momentos de la vida. Y es interesante, como dice primero que David encontró fuerzas en Dios y luego se puso a orar. ¿Y qué podemos aprender de eso? Que la responsabilidad de cada uno de nosotros es encontrar fuerzas en Dios. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de los líderes, es la responsabilidad de cada uno de encontrar fuerzas en Dios. Y tiene todo el sentido, ¿por qué? Porque aunque somos personas que creemos en Dios, que tenemos fe, pero en un momento de desánimo, podemos tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántos hemos tenido malos ratos y conocemos que la Biblia de pe a pa, pero ese día no traemos ánimo y hacemos lo que nos da la gana? Por eso es importante encontrar fuerzas y ánimo en el Señor primero para aplicar lo que creemos. ¿Tiene sentido? ¿Vamos bien? Ahora, sé que la vida tiene temporadas difíciles y en nuestro día a día a veces también es pesado. Pero te quiero hacer la siguiente pregunta. La siguiente, ¿en dónde estás recargando tus fuerzas diarias? ¿En quién o qué cosa estás recargando tus fuerzas? Puede ser en el dinero, puede ser en el trabajo, que a lo mejor algún día te van a ascender y tienes 70 años ahí, algún día me van a ascender. O en un aumento de sueldo. O estás recargando tus fuerzas en tu esposa, en tu esposo, en tu familia, en las vacaciones que se aproximan, estás expectante. Y quiero decirte que por más que tengamos todo eso seguro, no va a ser suficiente para encontrar esas fuerzas que necesitamos para vivir esta vida. Y así que quiero darte 3 puntos que yo creo que están afectando el hecho de que no encontremos nuestras fuerzas diariamente. Así que si no estás anotando, te voy a animar que saques tu celular o algo para que anotes esto, porque creo que va a tener mucho sentido y vas a decir, pues sí puede ser por ahí. Ok, el primer punto es, te estás enfocando demasiado en ti. Nos estamos enfocando demasiado en uno mismo. Y enfocarnos en uno mismo es desenfocarte automáticamente de Dios. Cuando nos enfocamos en nuestros pensamientos egoístas, nos gobiernan de lo que yo quiero, en lo que a mí me falta, en lo que yo quisiera tener, en lo que me falta por tener, en lo que me merezco, en yo. Y enfocarnos tanto en nosotros nos estresa. Nos estresa el trabajo, nos estresa la economía de la casa, la economía mundial, la gasolina, la pandemia, que Rusia, que China, y nos podemos ir ahí, ¿no? Pero creo que todos hemos tenido esos episodios donde no puedes ni con tu vida y ver las noticias y las noticias no te ayudan. Entonces, todo este tipo de cosas cotidianas nos drenan las fuerzas. Ahora, imagínate qué alivio sería si recobráramos nuestras fuerzas en Dios y no en nosotros mismos. David, a pesar de que estaba pasando por una situación terrible, podemos ver que él expresó su sentir. Lloró, dice, no se reprimió, no dijo, soy valiente y Dios está conmigo. No, dice que lloró, a más no poder. Pero no se hundió en ese pensamiento, no se hundió en ese sentir. Cuando se repuso del llanto, encontró fuerzas en Dios. No dice que encontró fuerzas en él mismo. Imagínense,
¿Cuánto tiempo hubiera pasado para que David, si lo hubiera hecho por sí solo, se hubiera repuesto de esa situación cuando perdió todo? Hubieran pasado años a lo mejor. Y te puedes preguntar, bueno, ¿cómo le hago entonces para encontrar fuerzas? Las vamos a encontrar aquí, en la Biblia. Es más importante, por eso es importante memorizar los versículos que fortalezcan nuestra vida. ¿Por qué? Porque en un momento de angustia, situación difícil, se nos van a venir automáticamente. Pero si nos estamos aprendiendo más líneas de una serie, de una novela, de un meme, pues en un momento de angustia no te va a salvar nada, no te va a fortalecer, no te va a edificar. Por eso es importante conocer la palabra. Cuando lo empieces a hacer, va a cobrar sentido eso que te estoy diciendo. Fíjense, el siguiente versículo. No se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se lo dará a su debido tiempo. Si estamos viviendo constantemente preocupados es porque no conocemos a Dios. Ahí lo dice. Qué fuerte, pero es muy real. Y Dios sabe, como dice ahí, lo que necesitas. Él sabe, pero estás demasiado enfocado en ti que no te has dado cuenta que necesitas reconocerlo primeramente a Él como Rey. Y a su debido tiempo Él nos va a recompensar. Así que el primer punto, seamos humildes para reconocer que hemos sido egoístas, hemos sido orgullosos bastante tiempo, nuestra naturaleza es egoísta, pero yo creo que estamos muy a tiempo de cambiar nuestro chip y decirle a Dios, perdóname, pero decido enfocarme en ti. Amén. Ok. El segundo, está muy bueno el segundo, Así que, deshazte de las personas tóxicas. Todos somos influenciados por las mismas personas, por las personas que nos rodean, sobre todo las más cercanas, para bien o para mal. ¿Sí o no? Te recomienda tu mejor amigo una serie, no lo dudas ni 3 veces. Te recomienda algo, un consejo de cocina, algún tip de planchado, lo aplicas. Y muchas veces nos interesa más el consejo de otras personas antes que el de Dios. Y tenemos el ejemplo de David con esta situación que pasó. No recurrió a su gente, les dijo, oigan, ¿y ustedes qué se les ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que los correteamos? ¿Nos quedamos aquí? ¿Qué hacemos? ¿O qué andan diciendo de mí la raza? Híjole, ¿en serio? No recurrió a las personas. Recurrió a Dios. Y quiero detenerme tantito en esto, porque eran tan tóxicos la raza que lo querían apedrear. A lo mejor tienes a uno por ahí que te quiere apedrear y tú no sabes, aguas. Cuidado. Quiero detenerme en este punto. ¿Por qué? Porque aunque no somos gente de la vida loca aquí en esta comunidad, quiero creer, algo malo teníamos que tener. Y es lo siguiente, dale la siguiente diapositiva. No se aceptan visitas sin chisme. Algunos parecen que tienen este tapete en su casa, no en esta iglesia, en otras iglesias. Pero, familia, el chisme es la palabra elegante para decir juzgar. Y la Biblia nos enseña que no es bueno juzgar, porque como juzguemos, seremos juzgados. Y no sé si les pasa, pero a mí me ha pasado últimamente
que el estar hablando de personas a sus espaldas, de lo que hacen o no hacen, sinceramente te drena la energía, te drena las fuerzas. Es más, tenemos un conocido, un pariente a lo mejor, que desde que lo vemos llegar, decimos, híjole, se te nos revuelve el estómago porque ya sabemos que tenemos que andar con cuidado con lo que vamos a decir, porque si no, lo va a ventilar por todos lados. ¿Les pasa? Espero que hayan pensado en alguien, porque si no, son ustedes. Bastante drama tiene nuestra vida, la vida propia, como para seguir haciendo La Rosa de Guadalupe y no terminarla, como para todavía enterarnos de cosas, de gente que ni siquiera conocemos. Es cansado, es agotador. El juzgar trae desunidad, familia. Trae desunidad. El chisme trae desunidad. Gracias a Dios creo que en esta iglesia somos sanos, o tratamos de estar los más sanos posibles en eso, pero de todos modos hay que tener cuidado de las personas con las que estamos, con las que convivimos, con lo que hacemos, con lo que escuchamos de ellas, y tener cuidado de lo que nosotros decimos ahí. A veces es más sabio callar, y para algunos es mejor estar siempre callados, porque cada rato la estamos regando, pero a veces es más sabio callar. Mira lo siguiente: muy probablemente no estés encontrando tus fuerzas en el Señor porque las personas a tu alrededor te están alejando de Él, o tú mismo estás desanimando a otras personas con tus comentarios. Eso es muy real. Convivimos más con la gente del trabajo que no comparte nuestra misma fe. Pues ¿qué nos van a decir ellos? La vida es vacía. Y nos vamos de ahí y luego vamos al gimnasio, vamos a otras partes. Y el mundo, nuestro mundo social que nos rodea, son personas que no creen. Y pues obviamente no vamos a encontrar fuerzas en ellos. Por eso es importante con quién nos juntamos. Fíjate lo que dice Gálatas 10:25, dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Familia, si vamos a hablar de alguien, que sea para animarlo, de perdida, para hacer una llamadita. Oye, me enteré de esto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo acompañar en este proceso, en esta situación? Que sea para animarnos a congregarnos. Hay muchas sillas vacías aquí. Hay muchas personas que han dejado de venir. No sé si te has dado cuenta, a lo mejor has estado enfocado demasiado en ti, que no te diste cuenta que un amigo tuyo dejó de venir aquí, una persona dejó de venir aquí. ¿Por qué no le mandas un mensajito? Oye, no te vi en iglesia. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te puedo apoyar? Animémonos unos a otros. Y no necesariamente en esta iglesia. Puede ser en otras iglesias. Somos una comunidad en Cristo. ¿Vamos bien? Qué calladitos. El tercero: preocupados por todo porque no oramos por nada. Ando filoso hoy, ¿no? Pero es que me gusta ser directo. Mi mamá siempre fue directa conmigo. Es culpa de ella. ¿Ustedes cómo creen que se sintió David cuando llegó y se encontró con todo hecho cenizas? Es como si tú hubieras viajado, hubieras regresado a Hermosillo y te encuentras con Hermosillo hecho pedazos y con tu familia, ¿cómo se dice? La raptaron, la secuestraron. Todos cenizas y tu familia secuestrada. ¿Cómo te hubieras sentido? Sinceramente, nuestra cabeza no hubiera pensado, me voy a poner a orar. Es más, al contrario, hubiéramos dicho: Dios, ¿por qué a mí, si soy tan bueno? Le hubieran echado la culpa a Dios luego. Pero habla del corazón de David. Y nos pone la vara muy alta. Que en vez de ser impulsivo con sus acciones o sus pensamientos, fue: a ver, Dios, ya me repuse, ¿tú qué dices? ¿Qué hago? Imagínense que Dios le hubiera dicho, cuando David le preguntó:
los voy a atrapar, a lo mejor Dios le hubiera dicho que no. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué pasa si Dios te dice, sabes qué, no vas a recuperar la salud, no vas a recuperar a tu ser querido? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, creo que Dios honró que David puso en primer lugar, que David lo puso en primer lugar. A pesar de que su mundo literalmente estaba hecho pedazos, su corazón estaba en pedazos, pero él se repuso, se sobrepuso a sus impulsos y dijo, Dios, tú eres primero. ¿Qué hago? ¿Tú qué dices? Nos las llevamos preocupados por tantas cosas y eso nos tiene mental, emocional y físicamente cansados, ¿sí o no? ¿Y qué podemos hacer? Otra vez, como les decía, aquí está la respuesta. La siguiente, por favor. Fíjense cómo inicia. No se preocupen por nada, en cambio oren por. Otra vez, no se preocupen por nada, en cambio oren por. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahí está la solución. Una vez más, no se preocupen por nada, oren por todo. No va a ser el dinero, el éxito, una nueva casa, un nuevo carro. Va a ser la oración. Todos necesitamos paz. Incluso cuando todo está bien, necesitamos paz. Y aquí lo dice. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Creo que algunos la hemos experimentado. Y damos fe de que esta palabra se cumple. Así que cuando empezamos a orar por todo, experimentaremos esa paz un día a la vez. Necesitamos un tiempo intencional, apartado, de calidad, para estar en la presencia de Dios. Pretextos nos faltan, pendientes sobran. Por eso tenemos que ser intencionales. Si Jesús mismo se tomaba su tiempo para orar, ¿por qué pensamos que nosotros no lo necesitamos? ¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué nos tienen que decir y decir y decir y decir? Entonces hagamos un resumen. El primero, enfoquémonos en Dios. El segundo, júntense con personas que te animen a acercarte a Él. Y el tercero, orar diariamente. Diariamente. Y quiero poner este ejemplo, darle la otra. A veces nos olvida que la vida es así. Es el tiempo, viene del infinito. Realmente no creas que el tiempo inició cuando nacimos, no te creas esa mentira de que el día que naciste nacieron todas las flores. Eso no sucedió. El tiempo ya venía y va a seguir sin ti o contigo. Y esa flechita roja es tu vida. Y a algunos ya nos queda menos, ¿eh? A algunos ya nos queda menos. Y no es para que te hagas sentir mal, sino para que abramos nuestros ojos. ¿Cómo queremos pasar el resto de nuestra vida? Esta vida que es efímera, se va volando. Somos o tendemos a amargarnos, a desanimarnos tan fácilmente, a ponernos tristes. ¿Por qué no ese puntito rojo lo transformamos en vida? Y vida que valga la pena, y esas fuerzas que vengan de Dios.
Quiero aprovechar este momento también. Terminé con esos 3 puntos, como les dije. Iba a ser rápido, sincero, directo, sin mucho rollo. Somos gente madura, inteligente. No necesitamos decir muchas cosas. Entonces, termino con esto y quiero honrar a una persona muy especial. Hace 10 días falleció esta persona. Algunos de ustedes la conocen. Guadalupe Ballesteros Martínez, la señora Lupita. Es la mamá de mi madre. Y para los que la conocieron, saben que esta persona estaba casada con Dios, literalmente. Porque estuvo 30 años viuda y no se quedó sola en ningún momento. Siempre tuvo a Dios con él. Y sí, den un aplauso a Dios. Gracias, Padre. Y esta mujer fue una mujer de oración. No hay otra palabra para describirla. Desde las 3 de la mañana se hincaba, de rodillas. Así empezaba el día y así mismo lo terminaba, de rodillas. Todo momento estaba orando. Yo creo que por eso fue tan longeva. Se murió a los 95 años de edad. Y algunos conocen su historia, otros no. Se la resumo en 3 palabras. No fue una vida muy fácil. Ella a los 8 años se quedó huérfana en un pueblo llamado Cumpas. A los 15 años se fue a Sahuaripa, se casó, tuvo 5 hijos, 6 hijos. En el 6º se pone grave. La internan en una Agua Prieta, de Sahuaripa a Agua Prieta, la internan en Agua Prieta porque se pone muy mal. Después de meses regresa y la bebé que dejó recién nacida falleció, porque todo ese momento no estaba la mamá ahí para alimentarla. Entonces pierde a una niña de meses. Y bueno, su vida se desarrolla en el pueblo, tiene más hijos, llegan a 10 hijos. Sahuaripa, se viene desde Sahuaripa hasta acá. En aquel entonces no había el freeway que tenemos ahorita. Con un matrimonio sinceramente no muy exitoso, con una economía muy inestable. Cuando vienen a Hermosillo, nace su 12ª hija. Y la abuela se topa con el Señor, con Dios, de una manera milagrosa, porque ella estaba enferma. Dios la sana y no lo suelta, no lo suelta. Él se aferra, ella se aferra a él, como no tiene idea. Esa es una breve historia de todo lo que sucedió, tantas cosas que le pasaron. Sin embargo, lo impresionante es que ella se sobrepuso a cada una de ellas, porque sus fuerzas venían de arriba. La abuelita tuvo 1000 motivos para darse por vencida. Pudo haber culpado a Dios de tantas cosas, infidelidad en su matrimonio, de esa muerte que tuvo de su hija, tantas cosas que le pasaron. Ella pudo haber dicho: Dios, contigo siento que no estoy ganando. Sin embargo, no lo hizo. Y soy testigo de que en esa persona se cumplió el versículo de la siguiente: aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. La abuela tenía 95 años, pero tenía su alma de 15. Era una niña. Tú la veías viejita, pero su espíritu estaba más fuerte que el tuyo y el mío. Fácil. Porque hasta el último aliento ella sirvió a Dios, ahí donde estaba. Hasta hace poco ella dejó de venir a la iglesia porque ya no podía caminar. Pero si por ella fuera, le íbamos a traer en camilla, porque ella amaba a Dios. Y sé que este versículo se va a cumplir en cada uno de nosotros, familia.
Es cuestión de que lo creamos, que nos aferremos a Él. En momentos de aflicción y en los momentos felices también. Y queremos empezar nosotros como iglesia animándote. Por eso les voy a pedir a los decanes, les queremos dar un pequeño, pues una pequeña detallito para que lo lean. ¿Lo pueden repartir? Por favor, tengan paciencia, ahorita van a llegar. Pero es esa tarjetita que dice unas cosas, lo lees ahorita, guárdalo y medita en él, por lo menos que te dure esta semana. Pero queremos ser los primeros aquí en casa que te animen a recuperar fuerzas en Dios. Para que lo leas. Somos tan duros con nosotros mismos a veces, nos hablamos feíto, nos caemos mal. A veces se nos olvida que somos buenas personas, que hacen bien las cosas, que están tratando de hacer bien las cosas. Por eso este detalle, y te quiero decir de parte de Dios, de parte de esta familia, felicidades, lo estás haciendo muy bien. No creas que Dios no ve tu esfuerzo. No creas que Dios te ha olvidado. Lo estás haciendo muy bien. Felicidades por no darte por vencido. Felicidades porque hasta aquí has encontrado fuerzas en Dios para seguir en esto. Y te animamos y creemos que así seguirá siendo. Ya voy a cerrar este momento, pero quiero que oremos y pongamos en manos de Dios estos 3 puntos que vimos, así de sencillos, pero a veces difíciles de cumplir, y que le digamos: Dios, quiero enfocarme más en ti. La vida me ha llevado por otros lados, pero quiero regresar, quiero enfocarme otra vez en ti. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Padre, gracias por este momento. Te pedimos, Padre, perdón porque nos hemos desviado, porque hemos sido egoístas, porque hemos sido un tanto orgullosos y nos hemos desviado, Señor, de lo que tú eres. Pero esta mañana volvemos a ti y a lo que tú dices que somos nosotros. Nuestra identidad está cubierta en ti, está segura en ti, Señor. Acércanos más a ti, acércanos a personas, Señor, que te amen realmente, que nos podamos animar unos a otros. Cuida, Señor, nuestra boca, que seamos sabios para callar y sabios para hablar. Queremos animar a otras personas, Señor, a que te conozcan, a compartir tu amor, Señor, y tu verdad, de la manera que tu Hijo Jesús lo hacía. Padre, pon en nosotros ese querer, ese hacer, Señor, por estar en tu presencia diariamente, a orar, Padre, por todo, por todas las cosas malas y por todas las cosas buenas, Señor. Queremos ponerlas en oración, Señor. Y te pido, Señor, que juntos como comunidad, Señor, nos acerquemos más a ti, porque tú vienes pronto. Amén y amén.